Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga, hoy titulada Cuando la Argentina creció, fue rica y fue feliz. Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Vamos a comenzar con la columna, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, Milei ha logrado convencer a una parte del país, sobre todo a jóvenes, de que hace 100 años la Argentina era el país más rico del mundo y que después empezó a decaer, supuestamente por culpa del populismo, entre los que cabe mencionar a Irigoyen y a Perón. Alguna vez los ha nombrado a ambos. ¿Cómo se explica que esta fábula haya tenido algún eco, algún impacto, digamos, en la sociedad argentina? Creo que le ha ayudado, por un lado, el conjunto de la distorsión de la historia oficial, junto con, digamos, del cual conviene subrayar el mito oligárquico que ha pretendido fijar esa época como una especie de edad de oro de la Argentina. Y en segundo lugar, creo que la explicación tiene algún vínculo, por lo menos, con lo que puede uno llamar la memoria oral de los descendientes de inmigrantes que son descendientes de una población que, digamos, que llegó al país a ser la Argentina y que de alguna manera, por lo menos una porción de ellos, lograron enriquecerse o por lo menos alcanzar un buen pastar. De todos modos, hay varias cosas que son categóricas para desmentirlo a Milei, aunque él no lo va a admitir nunca, porque Milei es en realidad un mitómano, una especie de psicótico que vive en una burbuja, que no atiende los datos de la realidad para sostener un punto de vista, y que repite como una especie de lorito las creencias en las cuales confía, sin ocuparse de hacer la crítica que hacemos todos los que sostenemos puntos de vista, que estamos permanentemente, o por lo menos debemos estar permanentemente, cotejando nuestros puntos de vista con la realidad para corregirlo si la realidad nos desmiente. Bueno, a Milei lo desmienten en ese punto de vista figuras como Sarmiento, que decía que este país, el que adora a Milei, tenía mucho olor a bosta de vaca. O como Pellegrini, que decía que el país tenía que producir algo más que pasto si quería ser un país en serio. Y que además, por el contrario de lo que es Milei, era partidario del proteccionismo industrial, como lo fue también Roca, y de otorgarle al Estado un papel central. Uno de los más importantes ferrocarriles de la Argentina de esa época, el ferrocarril a Chile, llamado Andino, fue construido por el Estado durante la presidencia de Roca. Por lo menos una parte muy considerable de ese ferrocarril fue construido y fue estatal durante el gobierno de Roca. Por supuesto que eso, Milei se permite citar a Roca como un prócer, desconociendo olímpicamente las contradicciones abismales que hay entre la posición que tenía Roca, su aprecio del espacio geopolítico nacional, que bueno, Milei y su claque están entregando a los ingleses, y además, bueno, por último,
desmienten la teoría de la Argentina supuestamente maravillosa de esa época, la proliferación de conventillos en la Reina del Plata, como ya lo decía en la columna del sábado pasado. Y cabe señalar que este no es un dato menor, porque Gran Bretaña, que era, en ese caso verdaderamente el país más rico de esa época, no tenía conventillos. Al contrario, tenía una clase trabajadora que había ido engordando, digamos, acumulando bienestar, y que por esa razón los sindicalistas de esa época, los marxistas, la socialdemocracia europea, explicaban como que el proletariado inglés era el más conservador y prosistémico de toda Europa, porque bueno, el saqueo que Gran Bretaña practicaba en el sistema colonial le permitía sobornar a esa clase trabajadora y darle un relativo desahogo económico, y en consecuencia era la clase trabajadora que gozaba de un nivel de satisfacciones materiales suficiente como para no pensar como pensaban los trabajadores de otros países de Europa en esa época, en llevar a cabo una revolución social. La última de las cosas que quiero mencionar como una desmentida categórica del punto de vista de Milei, o del mito que sostiene Milei, es que esa Argentina entró en debacle con la crisis del 30. Y el hecho de que la crisis del 30 fuese gestionada después del golpe contra Irigoyen en 1930 por la propia oligarquía ganadera, que era la clase dominante del país y que era además la que había protagonizado la época en la cual se referencia Milei, esa propia clase ganadera fue la que tuvo que encargarse de corregir el modelo, porque el modelo no funcionaba más. Habían caído los precios de los granos y las carnes argentinas en el mercado mundial fruto de la crisis, y en consecuencia la Argentina no podía importar todo lo demás como había venido haciendo hasta ese momento, y tenía que de alguna manera limitar sus importaciones e industrializarse por lo menos hasta cierto grado. Bueno, eso ocurrió a partir de la crisis del 30, que fue una crisis desatada no en la Argentina, sino en Estados Unidos. Yo quiero señalar el hecho muy significativo, muy curioso, de que Milei jamás menciona las crisis del capitalismo. Y creo que la razón es muy clara. Las crisis del capitalismo, la de 1930 o la última que hemos protagonizado los que actualmente estamos vivos, la crisis del 2008, son crisis que desmienten categóricamente sus teorías, porque muestran de una manera indesmentible que el capitalismo es absolutamente incapaz de autorregularse y que genera estas situaciones cada tanto, destruyendo riqueza, destruyendo capital, destruyendo lo acumulado, generando procesos en los cuales genera miles o millones de desocupados y de situaciones dramáticas, porque no puede autorregularse. Y justamente el análisis de las crisis demuestran que es así, porque los tratadistas serios de la historia de las crisis han demostrado que las crisis estuvieron siempre precedidas por situaciones en las cuales el capitalismo carecía de regulaciones. O sea, cuando carece de regulaciones, que es lo que postula Milei, el capitalismo genera crisis. En el mundo central, en el mundo de los países que Milei considera deben ser nuestros modelos a imitar. Bueno, ahora, frente a eso,
tenemos otro, llama poderosísimamente la atención, y es que Milei calla totalmente sobre los extraordinarios logros que se alcanzaron en la Argentina de Perón. Esa Argentina que después de haber vivido a raíz de la crisis del 30 por un proceso de sustitución de importaciones bajo gobiernos oligárquicos, pero que estaban condicionados por la baja de los precios de nuestros productos agropecuarios, que continuó industrializándose durante la Guerra Mundial por la situación creada por la guerra, porque no se podía importar, y después recibió ya un impulso explícito, premeditado y consciente a partir de 1945 de los gobiernos de Perón, logrando como nunca logró y como hasta ahora no ha logrado jamás, ser lo más parecido o aproximarse más al rango de los países avanzados. Ahora, más curioso que el hecho de que Milei ignore eso o lo calle, es que también lo callan o lo están callando, y eso merece una explicación, los referentes del peronismo. Es curioso el hecho de que Milei instale o luche por instalar el mito de la Argentina próspera de principios del siglo XX y nadie le responda desde el campo de la intelectualidad o de los referentes del peronismo, señalándole que la verdadera Argentina que creció, que fue rica y que fue feliz, fue la Argentina de los años dorados del peronismo entre 1945 y 1955. Yo llamo la atención sobre el hecho de que esta columna que estamos haciendo se debe a un no peronista. Yo no he sido peronista, he respaldado críticamente al peronismo de una posición de izquierda nacional, pero no soy peronista ni soy un apologista del peronismo. Claro. Sino que reconoces, ¿no es cierto?, lo que hizo el peronismo cuando fue gobierno. Claro, pero resulta ser que los hechos que yo voy a mencionar acá, para ya darle punto final a la columna, son absolutamente categóricos. Y además son más categóricos todavía por las fuentes de las cuales lo he extraído. El primer dato relevante es la producción, acá en Córdoba, en lo que hoy se llama FADEA, de aviones a reacción. Entre el año 51 y 53, la Argentina fabricó aviones de reacción y en ese momento estaba en un club muy selecto de 6 países, donde había solamente 6 países más que estaban en condición, que podían fabricar aviones, que eran Estados Unidos, lo que entonces era la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón. En ese club selecto estaba la Argentina, produciendo aviones a reacción, el dato que cualquier oyente puede corroborar, lo estoy sacando de la BBC News, o sea, no es la obra de un historiador peronista, es la referencia que hace la BBC inglesa en una especie de breve historia de FADEA que publicó ese medio. Se puede googlear para cualquiera que quiere conocerlo. Otro dato menos conocido que el de los aviones es el de las locomotoras diésel. La Argentina fabricó, gracias al aporte tecnológico de un inmigrante italiano, las locomotoras diésel cuando aún no las tenía Estados Unidos. Repito, todavía Estados Unidos no tenía locomotoras diésel cuando comenzaron a hacerse en la Argentina. Ese dato también se puede corroborar en una nota que se llama Las locomotoras de Perón, publicado por Ámbito Financiero, que tampoco es un medio caracterizable como peronista. Después está la producción,
en la cual Argentina fue el único país del mundo no desarrollado, del mundo no central, del mundo de los países del desarrollo capitalista más avanzado del mundo, fue el único país que tuvo durante los años de Perón fabricación de automóviles, tractores y motos con tecnología propia, íntegramente producidos en el país. Sí. Tuvo, además, eso había comenzado algunos años antes del peronismo, pero también como fruto de la necesidad de corregir la Argentina del centenario, pero con un enorme impulso por parte del peronismo, empezó a transformarse en una potencia marítima. Levantó una formidable marina mercante del Estado, que llevaba en esos años a que en los puertos, que también eran estatales, de la Argentina, 19 de cada 20 barcos fueran argentinos y solo uno un barco extranjero. Estas cosas, además, tienen una importancia sensacional, porque cuando un país produce productos exportables, como es el caso de la Argentina, si los tiene que transportar en barcos extranjeros, pierde una parte muy considerable del negocio. Si la marina es propia, como ocurría en los años de Perón, los marineros son argentinos y el dinero que se obtiene del trabajo de fletes queda en el país, en este caso queda incluso en las arcas del Estado, para ser reinvertido y llevar la fabricación de barcos y el manejo de barcos cada vez con mayor amplitud. Por último, en los años del peronismo, gracias a la gestión de Carrillo, la Argentina tuvo un sistema sanitario de nivel mundial. Erradicó el paludismo, que hubo años en los que causaba en la Argentina, sobre todo en la zona del noroeste y del noreste, 300.000 muertos. Y tuvo un sistema de sanitario de nivel internacional en un momento en el cual, los jóvenes esto no lo pueden saber, la Argentina no tenía los trabajadores no tenían obras sociales, salvo algún caso muy excepcional. El país se atendía en el sistema sanitario del Estado y subsidiariamente en las cosas que en un sistema sanitario privado que tenía mucho menor jerarquía y mucha menor extensión, sobre todo, que el sistema sanitario público. Un dato que es un dato muy elocuente para alguien que tenga un mínimo de noción de las cuestiones económicas, es que el Producto Bruto per cápita de la Argentina en esa época, en esos años, era la mitad del Producto Bruto per cápita de los Estados Unidos, y era superior, o sea, la productividad del trabajo en Argentina era superior al de España e Italia, y más del doble del que lograba tener Brasil. Además, como si eso fuese poco, todo eso estaba acompañado de un alto nivel de vida del conjunto del país, con vacaciones pagas, con aguinaldo, con un sistema de bancos donde el Estado había establecido un régimen que se llamaba nacionalización de los depósitos, de modo que era el Estado argentino el que orientaba el crédito hacia las necesidades que el sistema productivo y comercial nacional requería, y le impedía a los bancos guiarse exclusivamente, como hacen hoy, hace muchos años ya, por la tasa de ganancia. Y por último, manejaba todo el comercio exterior a través de un ente público que era el famoso IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Ahora, toda esa Argentina, y esto termina por darle una vuelta al tuerca, al desmentido a la tesis Milei, fue destruida sistemáticamente después del golpe de septiembre de 1955 y la caída de Perón.
Por ejemplo, se cerró la fábrica de locomotoras, se entregó a la Fiat la fabricación de tractores. Perdón, la fábrica de locomotoras fue cerrada. La de tractores se fue entregada a la Fiat. Las motos, acá, todo eso ocurrió en Córdoba, las motos fueron entregadas a Luján Hermanos, que le llevó rápidamente a la desaparición. Y la fabricación de automóviles, con la única excepción del rastrojero diésel, fue cedida a la Kaiser Carabelli. La Marina Mercante fue poco a poco desguazada, y bueno, y el sistema sanitario nacional fue desatendido, los trenes fueron desatendidos, y poco a poco fueron transformándose en obsoletos y decayendo todo el sistema. Ahora, a pesar de todo eso, a pesar de lo destructivo que fue el proceso posterior a 1955, bajo gestión del mundo, de los economistas, en los cuales se inspira Milei, a pesar de todo eso, la Argentina, durante muchos años todavía, logró vivir como viven esas empresas manejadas por hijos tontos, pero que han heredado la fortuna de familias tan ricas que la destrucción se demora y se vuelve lenta. Porque todavía en 1974 teníamos más o menos en pie todo el conjunto del sistema heredado de Perón, y un país que tenía solamente un 4% de pobres. Todo esto es fundamental, transformar estos datos, estas reflexiones, en una especie de campaña de respuesta a la claque neoliberal gobernante hoy, porque una de las necesidades que el país tiene es recobrar la conciencia de su realidad, de sus periodos históricos y de las rutas que es necesario retomar para retomar la grandeza nacional y las posibilidades de una vida digna y con expectativas, planes y futuro para todo nuestro pueblo. Bueno, muy valioso tu aporte como siempre, Aurelio. Gracias. Gracias a vos, María Inés. Un abrazo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado.